Las ultraderechas no son invencibles. Derrota estruendosa de Milei a manos del pueblo argentino. Y le damos la más cordial bienvenida a Fernando. Fernando, muy buenos días, ¿me escuchas? Violeta, muy buenos días. Un gran abrazo para ti, para toda la audiencia de Rompeviento, desde la ciudad de Buenos Aires. Día soleado hoy, por cierto. Qué bien, qué bien. Acá tuvimos una lluvia sumamente intensa esta madrugada por el sur de la ciudad, querido Fernando, y cuando salimos muy temprano a dejar hijos y hacer algunas cuestiones, pues varios lugares estaban inundados y no se podría pasar ni siquiera a algunas de las escuelas, pero qué bueno que nos dices que por allá está soleado y bueno, pues también soleado. Ha sido un día después de lo que transcurrió este domingo. Cuéntanos, Fernando, esta ultraderecha, pues que no es invencible. Sí, ha sido una jornada, la de este domingo en Argentina, em, una elección que, por cierto, se verificó en la provincia de Buenos Aires. Hay que decir que la provincia de Buenos Aires es el equivalente al Estado de México allá en nuestra República Mexicana querida. Representa pues un espacio de actividad económica importantísima para Argentina. Más del 50% de la actividad productiva de las plantas industriales, de la fuerza de trabajo, de las organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales y populares reside en esta provincia. Es una provincia actualmente gobernada por el gobernador Axel Kicillof, que es un político joven que que creció muchísimo en su capacidad y talento de gestión, al lado de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, de quien por cierto fue también ministro de Economía. Así que ha sabido hacer Axel Kicillof una gestión de gobierno particularmente inteligente en una zona y en una época en la que nada es fácil para ningún gobernante y mucho menos para aquellos que no son, que no se han alineado con la tendencia dominante del gobierno actual, ¿no? Son las antípodas. Eh, el proceso electoral tuvo digamos, una antesala de cómo era de esperarse de una guerra mediática desatada con todos los odios, con todos los insultos, con todas las barbaridades que uno ya le conoce al actual presidente argentino, que se permitió incluso basado en, no sabemos todavía con precisión qué clase de petulancias y qué clase de aventuras del delirio mismo de su gestión, se permitió decir que iba a pintar la provincia de Buenos Aires con los colores de su bandera, el color violeta. Dijo que los iba a derrotar de manera aplastante. Dijo cualquier cantidad de cosas que basadas en, pues en la más, diría yo, obscena de las petulancias, en la más obscena de las maneras de hacer. Dicen ellos, a esto le llaman política ellos también, este, cosa que siempre merece una parada de reflexión, Violeta, porque está muy lejos de ser política esto de las vociferaciones y los gestos y los histrionismos iracundos de un referente político como es Milei. Eh, Digo, es importante siempre recordarnos todos que la política, muy lejos de eso, es un trabajo de construcción, de consensos, de debates, de análisis, en todo caso, de críticas profundas a los atrasos sociales, a las condiciones lamentables en que el capitalismo tiene metidos a nuestros pueblos en todos lados. Hizo una campaña Milei en la que se permitió salir a insultar a diestras y siniestras a los pueblos de la provincia de Buenos Aires, a las distintas demarcaciones y circunscripciones electorales. Presentó unas candidaturas junto con unos absolutamente impresentables sujetos que lo acompañan. No me voy a perder porque es mucha la tentación de referirme a esos casos
que se merecerían un largo rato para caracterizar con profundidad, pero para decirlo en síntesis, su candidato más fuerte, de apellido Esper, es un hombre cuya tesis central es hay que llenarlos de plomo a los zurdos y hay que colgarlos en la plaza pública. Esa es más o menos su idea de campaña, y con esas vociferaciones y con esos insultos pretendieron hacer una campaña que ellos sí, creo que sinceramente creyeron que con hacer el escándalo mediático que están acostumbrados en las redes sociales fundamentalmente, con eso iban a arrasar y con eso iban a pintar de violeta a esta provincia tan particularmente compleja como la provincia de Buenos Aires. Eh, Al otro lado de las vociferaciones histriónicas del anarcocapitalismo de Milei, un trabajo que se vino haciendo hace mucho tiempo, que se viene haciendo hace mucho tiempo de expresar una forma distinta de gestionar el gobierno. Esto es muy importante decirlo como premisa, Violeta, porque el gobernador Kicillof no ha quitado el dedo del renglón sobre la necesidad de mantener atención e inversión en la obra pública. No ha abandonado la tarea central del proyecto de gobierno de construcción de hospitales, de escuelas, de centros de atención social, de mantener las rutas, los caminos, las carreteras pavimentadas, porque hoy el- lo, lo que, lo que, lo que casi nadie menciona, pero hay que decirlo, las carreteras del país están abandonadas desde que Milei decidió suspender toda obra pública, todo gasto, toda inversión en obra pública. Los caminos están representando hoy un verdadero riesgo para la vida de los trabajadores, tantos miles de trabajadores del volante, por ejemplo, tantas personas que van y vienen por razones fundamentalmente de trabajo, algunas incluso ciertamente por paseos, pero el riesgo lo sé bien porque los acabo de ver hace unos días, este, autopistas que cobran peajes muy caros con baches que son verdaderamente de riesgo, alto riesgo para repito, para los conductores, para las personas que viajan. Y sin embargo, el gobernador Kisilov ha mantenido con esfuerzos enormes esta preocupación por la atención a los intereses y a las necesidades públicas y colectivas. Y eso tiene una expresión, un resultado final, que es que efectivamente el voto, el resultado de las elecciones del domingo, ratifican que esa forma de gestionar el gobierno, interesado por los problemas colectivos, por los problemas sociales, es lo que los pueblos necesitan. Todo lo contrario a la lógica perversa de suspender el gasto y todo lo contrario a la lógica perversa de abandonar las distintas demarcaciones a la suerte de cada uno. Vale la pena decir también, como introducción general a esto, que las contradicciones son severas también en este territorio. Una zona, una de las ciudades, Bahía Blanca se llama, es un puerto muy importante en Argentina. Eh, Hace muy pocas semanas, meses, padeció una lluvia como esta que tú indicabas, una lluvia como nunca se había visto, realmente torrencial, que arrasó con la ciudad, que inundó zonas que nunca habían ni siquiera soñado con verse bajo el agua. Y con todas las pérdidas de vida que eso también significó, con todas las pérdidas materiales que eso también significó, y la única respuesta que tuvieron esos pobladores de Javier Milei fue, pues muy bien, háganse cargo ustedes con sus propios recursos y a ver, resuelvan ustedes como puedan la tragedia, ¿no? Así fue de crudo y duro la reacción de Milei ante esta situación. Eso generó obviamente protestas y se consiguió al final de cuentas, tras muchas tensiones y muchas discusiones, que se liberara un presupuesto que ya existe, que ha existido siempre, que es una especie de alcancía que se genera con los impuestos justamente para casos de emergencia como este. Y sin embargo hubo que rasguñar y pedir y limosnear porque mi ley está dispuesto a no atender, mejor dicho, a no entender las necesidades realmente profundas del pueblo argentino. Y a pesar de los pesares en esa zona, la votación para mi ley
tuvo lo que nadie se imaginaba, tuvo un voto bastante favorable. Así que también hay que decir que estas contradicciones internas todavía sobreviven, a pesar de la derrota estruendosa que ha tenido Milei en este territorio de la provincia de Buenos Aires. A pesar de todo esto, incluso entendiendo lo que significa como una alternativa que se abre en el escenario político argentino, hasta hace unas cuantas semanas no se tenía ni una ventana siquiera de posibilidades de por dónde salir de este agobio, de esta asfixia que se está viviendo, asfixia política que se está viviendo en el país, que está siendo, repito, a- intoxicado por la peor de las corrupciones que uno pudo haber imaginado, un país que está siendo intoxicado por el odio de clase, el odio de las extremas derechas que no solamente tienen en el campo de su pensamiento un desprecio profundo por los pueblos, sino además lo han expresado con todo desparpajo. Se atrevieron a decir cosas que yo ahora no voy a repetir por la obscenidad con que lo han dicho, pero refiriéndose a situaciones de llamarle a los votantes que no son suyos, llamarles desdentados, llamarles mugrosos, llamarles negros, llamarles orcos, llamarles mandriles. Bueno, y estoy siendo muy cauteloso, Violeta, por respeto a los oídos de las audiencias nuestras y de nuestros amigos y amigas de Rompeviento. No estoy reproduciendo los vocablos que mi ley es capaz de decir con toda desfachatez refiriéndose al pueblo argentino. El resultado fue este. El resultado fue un oxígeno, un viento fresco que tiene al menos, creo, dos grandes importantes indicadores. Uno, el rechazo, necesario, explícito, contundente, una diferencia de casi 14 puntos porcentuales de diferencia en la elección. Ya decían algunos que 7% de distancia significaba la necesidad de la renuncia de medio gabinete, que un 7% hubiera sido suficiente para avergonzarse tanto de esta derrota como para sentarse a recapitular a profundidad las mil y un barbaridades que se están cometiendo. Pues no fue 7, fue 14%. Y aún así, eh, aunque Milei en la misma noche del domingo hizo una especie de, aquí le llaman a eso acting, ¿no? Una especie de actuación discursiva en la que dijo que sí, que reconocía que las cifras no habían sido favorables, que había una expresión cuantitativa en las elecciones que los llamaban a reflexión, que iban a tomar medidas, incluso sugirió la necesidad de una autocrítica y al final de su discurso, que empezó diciendo esto, al final de su discurso dijo, entonces nuestra autocrítica consiste en que vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, pero Sí. además vamos a acelerar, vamos a multiplicar, vamos a profundizar todas las cosas que los llevaron a esta derrota. Bueno, así cerró el domingo Milei con ese discurso, mientras por su parte el gobernador Kicillof, que también tomó la palabra para hacer un balance de la victoria, fue prudente. Hay que decir que eso es digno de rescatarse porque el gobernador Kicillof fue muy preciso, es decir, esta victoria, que es la victoria de una provincia, de la provincia de Buenos Aires, expresa las características y condiciones de lo que ahí se está haciendo como gobierno y como gestión, que ahí había habido, sí, un rechazo importantísimo del pueblo bonaerense, así se dice. Ese es el gentilicio, pues, para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Y de este voto bonaerense, eh, además de ratificar su enojo, su protesta, su disgusto por el daño severo que se les está haciendo a los jubilados, por el daño severo que se les está haciendo a las personas con discapacidad, por el daño severo que implica la suspensión de la inversión del gasto público, porque además a la provincia de Buenos Aires le han saqueado una cantidad importante de ingresos que legítima y legalmente le corresponden por tamaño, por influencia. Es una provincia que tiene más o menos el 45% del poderío electoral del país. No es cualquier cosa en términos, digamos, del peso político nacional. Y aún así,
Bueno, Milei ha escatimado y ha saqueado fondos cruciales para esa provincia. Y Axel Kicillof fue en ese sentido muy, muy preciso, diciendo, a pesar de todas estas desventajas, a pesar de todas estas agresiones y todos estos obstáculos y, en fin, y ofensas, ahí hay un mensaje importantísimo de rechazo de ese pueblo, eh, pueblo profundo. Habría que ver, no estoy siendo en ese momento capaz de retratar con mis palabras los barrios profundos, las dificultades hondas de las personas en las condiciones en que tienen que moverse diariamente hacia sus trabajos, los problemas de tránsito, los problemas de transporte, de movilidad, en fin, los muchos problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Y no obstante, ese pueblo ha decidido decirle a Milei no, porque es mucho peor que todo lo que uno imagina. Pero sería insuficiente y sería injusto si nos quedáramos solo con la versión del rechazo, porque también hay en el voto un contenido de aprobación a esta forma de gestionar el papel del Estado al servicio de las necesidades colectivas. Y esto es lo que más odia Milei, y lo que más odia su grupo, lo que aquí llaman el triángulo de acero, el grupo más cerrado que dirige este país. Si algo odian precisamente es el interés, la atención por la justicia social, a la que consideran incluso pornográfica. Ya Milei ha sido suficientemente este, transparente, si se puede decir de esta manera cuidadosa, al denunciar que la justicia social es una canallada, que es inaceptable, que a ellos les repugna la sola idea de la justicia social. Así que esta es la confrontación que tenemos. Y esta confrontación esta vez se convirtió en una victoria política. Así que frente a esta cosa de las ultraderechas que ya se han sentido algunas de ellas invencibles, estas ultraderechas que están viviendo una de sus peores crisis intelectuales de toda su historia. Violeta, hay que decir, no son capaces de asomar una sola idea basada en pensar el beneficio real de las personas, no son capaces de pensar, no son capaces de asomar una sola iniciativa que tenga que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, que permita la participación de los distintos y muy complejos sectores de la producción en este país y en ningún otro, por supuesto, y no son capaces de tener una sola tesis humanista, son incapaces de exponer. No es porque no existan diccionarios, no es porque no tengan libros a los que pudieran acudir para desempolvar alguna vieja frase que les sirviera hasta como eslogan. Es que sencillamente no creen en eso, es que sencillamente no les importa y es que sencillamente están todo el tiempo pensando solo en sus ganancias y en la de sus jefes. Esto es una crisis política, en serio. Hablando de la política con mayúsculas, hablando de la política como el interés colectivo y la necesidad del bienestar para todos, incluso como decía Simón Bolívar, pensando en la máxima felicidad posible para los pueblos, no les interesa. Es absolutamente, para estas derechas y ultraderechas, es un terreno que no pisan porque son ignorantes, porque son necios, porque son tosudos, porque son retrógradas, yo diría incluso son contracivilizatorios en más de un sentido, y ante esto se encontraron con un pueblo que todavía tiene memoria, ¿no? Que todavía entiende que es posible rectificar, que es posible corregir y que eso tiene una vía por la vía de esta democracia que se conoce aquí, o la democracia burguesa, para decirlo todavía más a fondo, que se ve que hay un camino de salida. Y eso es la novedad hoy para el pueblo argentino, ¿no? Este es lo que estamos celebrando muchos y muchas compañeras y compañeros en todo el continente y más allá, diciendo, mira, no son invencibles estos, por más que sean habladores, por más que sean como son, este, eh, la verdad es que tienen debilidades enormes que los pueblos un buen día pueden perfectamente entender y resolver por la vía democrática. Se presenta ahora un siguiente momento hacia octubre, donde se presentarán elecciones, esta vez ya nacionales, y ahí se va a ver, quizá, y esta es la expectativa, por el clima que hay hoy día, por la circunstancia que se respira, una ratificación de lo que ocurrió este domingo y seguramente con esto
diferente a lo que decía Milei, que le quería poner el último clavo al ataúd del kirchnerismo y del peronismo, pues resulta que los muertos que ellos celebran gozan de buena salud, ¿no? Y es, así es. Pues sí, estaremos pendientes el 26 de octubre, que son las elecciones que nos estás comentando. Fernando, leíamos en varios diarios que se decía derrota de Milei, triunfo de Axel Kicillof. Pues dos economistas, ¿no? Hay dos proyectos también. Hemos visto pues todo lo que ha venido publicando Axel desde hace varios años, ¿no? Estos libros de Volver a Keynes, de Smith a Keynes, pero también hemos visto lo que vino a presentar acá Milei en la UNAM, toda esta mentira keynesiana, que así lo vino a presentar, esto desenmascarando la mentira keynesiana. Y aquí tú nos estás poniendo un tema que me parece muy importante, cómo fue esta apuesta de Milei del abandono del gasto social y de Axel Kicillof, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, pues fue volver también a un fortalecimiento de este Estado benefactor. Sobre eso, ¿qué nos puedes comentar? Y, o sea, sobre esta situación, sobre este elemento que después se tradujo pues en una situación de pobreza, ¿no? A partir de este abandono del gasto social y de mucha desesperanza para pues muchos y muchas argentinas, Fernando. Pues es que ha sido también una guerra mediática. No dejemos de mencionarlo, Violeta, porque eh, eh, Milei se despachó con un relato en el que acusó a todos los gobiernos anteriores de corruptos. Ujú. Dijo, me están entregando un país tan despojado, tan debilitado. No hay recursos para nada, no hay recursos para hacer. Es decir, no hay dinero, decía, no hay plata, decía él. Eh, y entonces el juego fue simplón, como es en general la estrategia propagandista de las derechas, ¿no? Y de las ultraderechas. Es echarle la culpa a los demás de todo de todo lo pernicioso que hay, salvarse ellos como diciendo aquí vienen los nuevos mesías. Hay un discurso, por cierto, místico en Milei. Él cree que es un enviado, no estoy jugando a ninguna metáfora, él afirma ser un enviado de Dios, él afirma que su perro o sus perros le notificaron que él era el elegido para presidir este país, y con esa actitud de predicador, se lanzó a esta campaña que es culpar a todo lo anterior de de las corrupciones y de los desastres y de los desfalcos, etcétera. Y todo este, digamos, todo este relato con el que acusó de casta a todo lo que no era él. La práctica de 18 meses, apenas 18, 19 meses de gobierno de Milei, empezó a dejar en evidencia, como cuando bajan las aguas, ¿no? Empezó a dejar en evidencia el calibre de la corrupción que es el propio Milei y su hermana. Empezó a dejar a la vista un espectáculo de corrupción que, bueno, son denuncias que existen ya formalizadas ante los tribunales de justicia argentinos y ante algunas instancias internacionales en las que aparece la hermana del presidente cobrando por las reuniones con el presidente. La hermana organizando encuentros con empresarios a los que a todos los obligaban a pagar una cantidad, por aparecer en las reuniones, etcétera. Los propios proyectos, por ejemplo, como el de la estafa Libra, ¿no? Que hoy por hoy es un escándalo mundial, en donde la propia hermana del presidente le cobraba a los primeros inversionistas porcentajes para, para poder integrarse a este proyecto. En fin, y el colmo fue, quizá, y a mí me interesa muchísimo este fenómeno, estoy trabajando mucho sobre esto porque hay un saldo ético muy importante, Violeta, que me interesa rescatar porque eh, la hermana del presidente, junto con un encargado del financiamiento estatal a las personas con discapacidades, ese presupuesto para las personas con discapacidades incluye, desde luego, medicamentos, incluye el pago a personas que son asistentes, ayudantes, expertos,
personas calificadas para acompañar a otros que tienen invalideces muy diversas. Todo eso se cortó por un decreto presidencial que dijo hay que cortar por lo menos el 20% de todo esto, si no me estoy equivocando con los porcentajes. Pero más allá de los números, lo cierto es que ordenaron a los trabajadores de esa dependencia reducir a destajo, basado solamente en la plantilla de Excel, y cortar y cortar y cortar, sin hacer un balance cierto de a quién estaban recortándole las ayudas, que es un derecho ganado, es un derecho constitucional, es un derecho histórico para las personas con discapacidad, con el objetivo único hipotético de ahorrar en el presupuesto. Y en todo caso, transparentar, dijeron que había cientos de miles de personas que estaban cobrando sin ser realmente personas con discapacidades. Este fue el argumento. Pero el hecho concreto es que el daño es severísimo, porque una persona con un problema de discapacidad que deja de recibir su medicamento y su asistencia puede tener retrocesos costosísimos, incluso de la vida misma. Entonces, hay hay una respuesta social que, porque además la hermana del presidente estaba pidiendo mordida, Ujú. coima, embute, por firmarles los presupuestos y comprar los medicamentos que se compraban con una empresa distribuidora, ni siquiera un laboratorio que fabrica, es una intermediaria que compra medicamentos y los revende al Estado. Todo este enredo le dejaba en el bolsillo a la hermana del presidente el 3% las mordidas eran del 10% y de ese 10% el 3 era para ella, específicamente para ella. O sigue siendo para ella, porque esto no se ha modificado. Entonces, esto despertó, Violeta, y esto es a donde quería llegar con esta reflexión, una, dejó a la vista un vector que es valiosísimo, que es el vector ético de los pueblos, donde la ética muestra ser social, donde la ética no es un discurso de un sabiondo allá en una enciclopedia de filosofía o allá en una corriente de pensadores con sotana. Es ese punto en el que una sociedad dice, esto no, hasta aquí, esto no lo vamos a tolerar de ninguna manera. Pueblos como los nuestros en toda América Latina, que nos hemos acostumbrado a convivir con la corrupción, decía López Obrador, ¿no? Que las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿no? En la Ujú. corrupción. Bueno, pues así como lo hemos visto siempre, de arriba para abajo la corrupción como espectáculos absolutamente degradantes, de asalto a mano armada contra las economías de los pueblos, esto, fundado en aprovecharse de personas con discapacidades, de verdad que estalló en mil pedazos la concepción del gobierno de Milei y de todo su grupete que todos se han beneficiado, si no de los discapacitados todos, de otras muchas áreas, donde se repite la misma fórmula, ¿no? Entonces, hay un componente, a mi entender, valiosísimo en esto que estamos tratando de definir como la política que decide cambios, que protesta y que apunta hacia otras formas de gobierno, en los que este vector ético me parece fundamental. Yo pido y propongo siempre donde puedo que hagamos doctrina de esto, que no sea solamente un anecdotario de rateros, ni no sea un anecdotario de gente que se aprovecha del puesto, que se aprovecha de la oportunidad, que se aprovecha de los otros para enriquecerse, sino que hay una oportunidad enorme de volver a darle a la concepción de la política un baluarte ético que diga, hay cosas que no debemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Y hay muchas que tienen que ser corregidas, porque la desfiguración de la realidad llega a tales excesos que hace falta resintonizar los límites de la vida colectiva, los límites, dicen algunos, sagrados, que son que todo se sostiene por el trabajo de cada uno de los que pagamos con impuestos, producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, y que creamos una bolsa común desde la cual se financian todas las cosas que necesitamos para el bien de todos, hospitales, escuelas, caminos, etcétera. Ujú. Esto que decías tú, el estado de bienestar colectivo, ¿no? No el Claro. estado del bienestar de unos cuantos. Entonces, esta reflexión a mí me parece indispensable porque es un correctivo moral de la sociedad.
de la que hablaba tanto y ha hablado tanto Andrés Manuel López Obrador, que creo que es una de las grandes consignas de la todavía en proceso revolución de las conciencias, del proceso en el cual el producto del trabajo no se puede tocar, el producto de la colaboración de todos los trabajadores para la construcción de un establecimiento social en el que todos nos beneficiamos por el esfuerzo de todos, eso debería ser, en el sentido ético, lo más intocable, lo más prístino, lo más, en fin, lo más vigilado, incluso, que deberíamos estar haciendo para que no ocurran espectáculos tan absolutamente pornográficos como este que está viviendo y sufriendo el pueblo argentino. Esta elección del domingo tiene estos componentes. Más de una de las personas entrevistadas a lo largo del día por los distintos canales, incluso al final de la jornada electoral, cuando vino el momento del balance, en muchos había sonrisa, pero la sonrisa de decir, supimos decirles no a esto, supimos poner un límite. Y yo creo, lo dijo el propio Axel Kicillof, no basta con tener una protesta a través de un voto, no basta con lo ocurrido el domingo, hay que ser prudentes, hay que ser cautelosos, pero lo que es verdad y es indispensable y es urgente es que esa fuerza crítica y ética ahora se proyecte hacia adelante para que nunca más este país vuelva a padecer lo que ha estado padeciendo estos meses con estos anarcocapitalistas. Muchísimas gracias, querido Fernando. Tenemos mucha esperanza en este 26 de octubre y pues todavía se ven largos años. Hasta el 2027 estaría gobernando Javier Milei, pero pues este 26 de octubre pues es definitorio y qué bueno que estamos analizando aquí contigo pues esta parte que veíamos a Javier Milei que decía soy un genio de la economía, merezco el premio Nobel y bueno, pues toda una implementación de un proyecto de ultraderecha y lo que tú nos dices aquí, pues que no son invencibles y justo no son invencibles después de todo el daño en términos económicos y sociales que han generado. Pues querido Fernando, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación hacia la siguiente semana. Yo me quedé pensando mucho en ti, qué dirías, pero ya lo estaremos hablando hacia las próximas semanas sobre lo que está transcurriendo en Nepal, esta sublevación que hubo de los jóvenes de esta llamada generación Z y que una vez que les dice no pueden usar las redes sociales, viene un proceso pues muy fuerte de sublevación y que ha llevado a que el primer ministro incluso tenga que salir de Nepal. Pero bueno, ya estaremos comentando eso más adelante contigo, querido Fernando. Por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo. Sí, Violeta, si me permites una sola palabra, Claro. más, muy breve. No nos serviría de mucho, pues, hacer estos análisis. Es un criterio mío, perdón por, no quiero imponerlo, solo de nada sirve reflexionar sobre estos episodios, incluso victoriosos de los pueblos, si no nos ayudan a decir siempre hay que echar barbas a remojo en otros lugares, ¿no? Esto que está pasando en Argentina, hay que observarlo muy bien, también en México, porque este señor Verástegui y la extrema derecha que representa, junto con el dueño de la televisora, ¿no? Eh, no quiero distraerme en eso, pero junto con estos que están ahora queriendo reconsiderar y reconfigurar un proyecto de extrema derecha para México, están incubando todo el conjunto de las amenazas que aquí se ven todos los días en Argentina. Entonces, no está mal la advertencia para que vayamos todos en México tomando la precaución de no caer en las trampas que la ultraderecha está orquestando en México, porque esa ultraderecha en México hoy tiene un ombligo, un alma mater en la Casa Blanca que le está induciendo y apoyando un proyecto que nadie quiere para México, pero que no obstante estos tipos están alentando de manera muy peligrosa y muy mal haríamos si no conectamos una realidad con la otra. Bueno, la semana próxima seguiremos mientras observamos con detalle lo de Nepal también, ¿no? Así es, querido Fernando. Fuerte abrazo, Fernando Buenabad, doctor en filosofía, rector, fundador de la Universidad de Filosofía de Buenos Aires. Gracias y seguimos en contacto. Hasta siempre.
Hasta siempre. Pues estaremos atentos a lo que transcurra, decíamos, este 26 de octubre, después de esta derrota que ha tenido Javier Milei y pues este triunfo que ha tenido Axel Kicillof, que comentábamos el día lunes aquí, pues en esta conferencia que dio el día domingo, pues ya todos coreaban a Axel presidente, se ve, se siente Axel presidente y bueno, pues como él decía, hay que ser prudentes y como ahorita lo recordaba el querido Fernando Buenabad, pues sí, todavía falta un largo camino, pero bueno, aquí se está poniendo también ya, se está mostrando que este genio de la economía pues ha llevado a una situación de mucha precariedad, de empobrecimiento del pueblo argentino y eso pues está teniendo estos resultados en la urna.